Ya está con nosotros, la presentamos y le agradecemos la presencia, diputada. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Bueno, preocupada por la situación del país, el rumbo del gobierno Muy o preocupada. el no rumbo del gobierno. Muy preocupada porque cada situación, la inflación está completamente descontrolada y está comiéndose los ingresos de trabajadoras, trabajadores, jubilados, que realmente es una situación indignante que 7 de cada 10 jubilados estén en 32.062 pesos, realmente una cuestión muy grave. Y entonces efectivamente el gobierno acaba de cerrar un acuerdo de nuevo endeudamiento con el FMI para pagar y legalizar la deuda fraudulenta del macrismo y con un plan de ajuste brutal que ahora el fondo lo aprobó, pero con un texto larguísimo donde dice que incluso el ajuste pactado va a tener que ser más agudo aún, y el fondo sí en su texto habla de las reformas estructurales, sí, digamos, de las que el gobierno decía que no se habían acordado, sí habla de algo que estaba ya insinuado en el acuerdo cuando se discutió en el Congreso, que era el tema de que en la medida en que suben los precios internacionales de la energía, por ejemplo, para producir energía, bueno, tendrán que ajustar las variables para seguir cumpliendo con las metas fiscales. Sí. Esto en criollo quiere decir aumentarán más la tarifa porque al déficit cero tienen que llegar y a reducir los subsidios tienen que llegar y no importa cuál sea el cuadro internacional. Entonces quiere decir que la situación general preanuncia una agudización del estado de cosas actual. Y las medidas para combatir la inflación, bueno, uno se da cuenta que son gotas en un océano, ¿no? Medidas de fondo realmente para... Cuesta encontrar cuál es el horizonte, ¿no? El rumbo hacia el cual va el gobierno. Y cuando lo escucha uno el presidente de la Nación, como en el mediodía de hoy, cuando convoca al diálogo, 2 años y medio después de haber asumido la presidencia, un poco tarde, pero también la forma en que lo hace, ¿no? Esto de démonos una oportunidad, digo, quizás poniéndose a la par de otros dirigentes, cuando en realidad, siendo el presidente de la Nación, tendría que haber convocado mucho antes. No sé, parafraseando quizás a John Lennon, que le gusta, no hagamos la guerra sino el amor, qué sé yo, poniéndole ondas de amor y paz a esta convocatoria, pero que en realidad puede funcionar el diálogo o es simplemente para la tribuna. No, mira, yo creo que acá hay un problema que es el siguiente. El gobierno de los Fernández defiende una serie de intereses y una orientación que incluso chocan entre ellos sobre cuál es, digamos, de fondo la orientación que hay que llevar, pero tienen en la estrategia generar un acuerdo, que es hacer, garantizar el pago de la deuda. No nos olvidemos que Guzmán también fue a arreglar la deuda con el Club de París en esta semana. Sí. La deuda consideran que hay que pagarla, por lo tanto, ajuste en esa línea hay que hacer según ellos. No les gustarán los términos de algún debate, pero en definitiva no es que tienen un plan alternativo los de la Cámpora ni Cristina Kirchner. Y fijémonos que ahora hablaron de este plan, de este proyecto que presentaron en el Senado para cobrar un impuesto a los capitales en el extranjero, fugados, etcétera. Bueno, está claro que aún utilizando recursos que nosotros entendemos que hay que utilizarlos, por supuesto que hay que buscar la manera de obligar a la repatriación y al pago sobre esos capitales, pero para pagar la deuda fraudulenta y legitimarla, no. Entonces quiere decir que todas las protestas que hicieron, que el voto en contra o que la abstención, bla, 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 era de muy patas cortas. En realidad era también medio distraccionista para frenar un drenaje y una huida de su base. Bueno, en ese sentido creo que acá tienen un problema. La izquierda entonces no está de acuerdo con esa iniciativa. ¿Para pagar al fondo? Por supuesto que no. O sea, por supuesto que sí hay que traer los recursos y hay que frenar la fuga de capitales, pero para hacer eso hay que tomar medidas de fondo, que el gobierno no está dispuesto a tomar. Hay que establecer una banca estatal única, hay que establecer la estatización de los puertos que hoy están en manos privadas, hay que abrir los libros de las empresas que producen, las principales productoras de los alimentos que nos quieren cobrar a precio internacional. Bueno, todas cosas que el gobierno no está dispuesto a hacer. La izquierda jamás fue convocada por el gobierno a charlar, a dialogar. No, en esto no. Y, digamos,
fuimos convocados allá cuando comenzó la pandemia y fuimos, lógicamente, como todos, porque correspondía a llevar nuestros planteamientos, pero no nos convocan porque saben que tenemos un planteamiento en las antípodas. Como ellos no están dispuestos a llevar adelante planteos de fondo, como son los que planteamos nosotros, pues yo creo que no tiene remedio la situación, ¿eh? Van a tomar una medida. Y ojo, Juntos por el Cambio no es que tiene una alternativa. Este planteo, aunque sea medio outsider de Cacase o de algunos de los libertarios, de la dolarización, bueno, son fórmulas que ya han sido probadas en nuestro país, aún de un modo indirecto, porque la convertibilidad fue eso. Vemos que en los países que se aplicó no resolvió los problemas estructurales. Ecuador, de hecho, el presidente que lo llevó adelante fue desplazado por una rebelión popular, porque vos para dolarizar primero tenés que hacer una mega devaluación, con lo cual, bueno, y la convertibilidad, recordemos que se pudo aplicar después de la hiperinflación del final del gobierno de Alfonsín. Entonces, no es que así nomás se toman esas medidas y no resuelven los problemas de fondo. Entonces, no es que hay desde la oposición tampoco alternativas más que de regular todo y que sigan haciendo negocios los principales bancos, grupos especulativos, fondos. Entonces, en este punto nosotros lo que vemos es que el horizonte es malo si no se toman otro tipo de medidas, que son digamos, los planteos y los programas que nunca se probaron. Lo que siempre se probó es este tipo de acuerdo con el fondo, la política de ajuste. Lo primero que le diría a Alberto Fernández, si lo tiene frente a frente y es convocada a la izquierda. Bueno, lo primero que le diría es si va a frenar la fuga de los capitales, si va a frenar esta situación del aumento descontrolado de los precios, abriendo los libros de las empresas para determinar el verdadero costo de la fabricación de los alimentos, de la energía, porque es otro tema que se mantiene en manos privadas, las empresas de energía en la zona AMBA, y si va a poner un límite a la fuga de capitales, que esto solo puede ser con un control de cambios y el establecimiento de una banca estatal única. Y la estatización de los puertos. Nada de esto quieren hacer. En cuanto al trabajo parlamentario, en la tarde de hoy se presentó un proyecto, una iniciativa suya, acompañada por una cantidad de diputados importantes, más de 50 tengo entendido, que han acompañado el proyecto, que tiene que ver con enfermedades como el VIH, la tuberculosis, la hepatitis y alguna por allí que se me escapa el nombre. ¿En qué consiste este proyecto, diputada? Bueno, no es un proyecto mío, es un proyecto elaborado por las organizaciones que trabajan en relación a el VIH, las hepatitis virales, las infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Es un largo proceso de trabajo para plantear, digamos, las nuevas medidas necesarias, dado que en Argentina hubo una ley de VIH y de otras enfermedades, pero que respondía a la situación de hace 30 años, 35 años, cuando estábamos hablando de enfermedades que tenían un carácter terminal y entonces se encaraban, bueno, los tratamientos y el enfoque integral desde otro concepto. Hoy son enfermedades de tipo crónicas y ahí es necesario un abordaje integral para dar respuesta a las necesidades de personas que viven muchos años con la necesidad de tratamientos, con la necesidad del acceso al empleo, del acceso a la educación, a la cultura, a la vivienda, a un montón de situaciones que tienen que ser abordadas integralmente. Y en ese sentido es necesario el desarrollo de campañas para la prevención. Y bueno, todo esto es lo que se viene demorando hace 8 años, porque este proyecto en realidad lleva 8 años recorriendo distintas instancias en el Parlamento. En algún momento ha logrado algún dictamen de comisión, nunca se llegó a tratar en el recinto y siempre termina sin tratarse. Entonces, como hoy se mencionaba en la audiencia, bueno, no es que los proyectos se caen, sino que los proyectos de decisiones políticas de no tratarlo, bueno, había un reclamo muy fuerte. Y dentro de estos más de 50 legisladores que acompañaron la iniciativa, ¿hay oficialismo? Hay oficialismo, hay oposición de Juntos por el Cambio, estamos todos los de la izquierda, o sea, es un proyecto transversal, hay un compromiso, digamos, de los bloques mayoritarios y sobre todo el oficialismo de tratarlo, pero es como todo, esos compromisos hay que empujarlos porque el Congreso está paralizado, no están formadas las comisiones, entonces ya lo habían introducido en el temario de extraordinarias, pero las extraordinarias no vieron nunca la luz, por lo tanto el reclamo
de las personas afectadas y que intervienen en estos temas era basta de excusas, que esto se trate de inmediato, compromiso de tratarlo en las comisiones ahora en abril y que vaya al recinto y que sea ley en abril. Diputada nacional, docente, dirigente gremial y bueno, ahora se embarca en una nueva experiencia que no es nueva en realidad, ¿no? Ya lo ha enfrentado Roberto Baradel, con la intención de, bueno, reemplazarlo en la conducción de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. Hay elecciones en el mes de mayo, no solo a nivel provincial, también en las diversas seccionales que, dicho sea de paso, la agrupación que usted integra, que es la Multicolor, bueno, está llevando adelante la conducción desde hace muchos años en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos La Matanza. Claro, el 11 de mayo hay elecciones en el SUTEBA. 11 de mayo. La pandemia obligó a postergar muchos procesos electorales. Bueno, de a poco en distintos gremios esto se va convocando. Bueno, al SUTEBA le toca el 11 de mayo para la renovación de la conducción provincial y de las seccionales. En ese sentido, nosotros hemos presentado para enfrentar a la conducción provincial de Roberto Baradel, que él va nuevamente a la cabeza de la lista celeste. Otra vez violenta, Roberto Baradel. Celeste Violeta y... Bueno, hemos presentado la Multicolor nuevamente, realmente desde que la Multicolor se conformó como tal, porque muchas agrupaciones que lo integramos venimos militando hace mucho tiempo y algunas conduciendo sus seccionales de tiempo antes, pero en 2013 al conformar este agrupamiento que es la Multicolor, con dos principios muy básicos. Uno, que los sindicatos tienen que ser independientes de todos los gobiernos de turno. O sea, algún dirigente podrá tener simpatía por tal o cual, pero hay que actuar con independencia. No puede convertirse el sindicato en una caja de resonancia de las políticas de los gobiernos, si no, pierde su razón de ser el sindicato. Y el segundo es que tienen que funcionar de acuerdo a lo que se resuelve en sus organismos de democracia sindical, cuerpos delegados, asambleas, sí. Y en este sentido no asambleas amañadas, convocadas en el último minuto, sino realmente asambleas y cuerpos delegados trabajados para que la gente del sindicato, del gremio, afiliados y los no afiliados también en ciertos temas que los involucran, puedan participar plenamente. Así que la Multicolor, que desde 2013 venimos dirigiendo varias seccionales, vamos por defenderlas y también por la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a la política. La gran elección que ha hecho la izquierda en la provincia de Buenos Aires, bueno, nosotros hacemos conurbano bonaerense hace muchísimos años. Y la verdad que en distritos como Moreno, Merlo, Morón, estuvieron ahí a muy pocos votos de obtener una banca de Morón en el Consejo Deliberante, sí lo hicieron en La Matanza, bueno, muy buena elección en distintos municipios de la provincia. Hoy por hoy las encuestas marcan un crecimiento también de la izquierda a partir de toda esta situación, seguramente le van a sacar muchos votos al actual oficialismo. La izquierda... ¿Se están replanteando ustedes en resetear, digamos, la forma de hacer política o el discurso para llegarle a más gente? Mira, el tema es que nuestro discurso hoy es el discurso que está llegando a los barrios, porque nosotros y a la población más empobrecida del conurbano, te agrego José Cepaz, e incluso en el interior, te menciono Pringles, ¿no? que hemos también ingresado al Consejo Deliberante. Cuando hoy, por ejemplo, en las barriadas de La Matanza, de Moreno, de Merlo, de José Cepaz, o incluso de distritos donde no hemos ingresado a los consejos, vamos a debatir que acá los problemas son la desocupación, la falta de empleo genuino, que los salarios no alcanzan aún de los trabajadores en blanco, que el grueso está por abajo de la línea de pobreza, que acá los jubilados no pueden seguir cobrando, digamos, ingresos de indigencia y que efectivamente necesitamos plantearnos la organización para reclamar lo que la población hoy está necesitando como una cuestión imperiosa. Bueno, creo que en este punto esto es lo que es claramente entendido y por eso muchos sectores que antes votaban al Frente de Todos, al peronismo, se han desplazado hacia la izquierda, hacia el Partido Obrero, organizándose en el Polo Obrero, hacia el Frente de Izquierda en sus distintas agrupaciones, y creo que esto es lo que hoy nos da un crecimiento que no es un crecimiento electoral, es un crecimiento organizativo. Nosotros estamos creciendo fuertemente en la organización, en los barrios y los lugares de trabajo, también en los lugares de estudio, el movimiento estudiantil, y en ese punto creo que es mucho más que un simple corrimiento de votos. Por eso no alcanza con que el oficialismo haga alguna demagogia para
recuperar la totalidad de esos votos. Puede recuperar alguno episódico, pero nuestro desarrollo es muy profundo porque estamos organizando esos reclamos, esos planteos. Así que creo que en ese sentido no tenemos que cambiar nuestro discurso, bueno, pero, al contrario. por ejemplo, no digo que no les preocupe, pero pocas veces escucho hablar a usted o a otros dirigentes de la izquierda sobre el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Un tema que, bueno, usted es vecina del conurbano, lo sufrimos, lo padecemos todos, ¿no? Lo que vivimos aquí, lamentablemente, o casi todos. Y no forma parte de la agenda. Bueno, pero sí forma parte izquierda. de la preocupación y sí de lo que debatimos en cada barrio. Porque el tema de la seguridad de la población, obviamente que es utilizado para hacer mucha demagogia, pero pocas soluciones, porque en definitiva termina sirviendo para el negocio de las cámaras, que hay alguna empresa que recibe las cámaras, los patrulleros y disputarse el poder, como hemos visto, escenas lamentables de intendentes y Berni y el gobernador peleándose en público sobre si la policía local, la bonaerense, la no sé qué, realmente vergonzoso porque la población sigue padeciendo a las bandas de la delincuencia organizada que no podrían actuar si no es con alguna connivencia y el amparo judicial, policial, de las autoridades políticas en distintos lugares. Entonces, ese es el problema de fondo y nosotros lo abordamos desde este tema. Muy difícilmente las bandas que actúan de robo de auto, de trata de personas, del narcotráfico, las grandes bandas del delito pudieran actuar si no cuentan con una connivencia del Estado en estos tres niveles. Entonces, este es el punto que nosotros colocamos fuerte y a la vez que cuando nosotros reclamamos urbanización, reclamamos el trazado de calles, reclamamos luminarias, reclamamos transporte público a horas nocturnas. Sí, eso está relacionado directamente con la estamos seguridad. planteando justamente mejorar las condiciones, porque si la gente puede entrar y salir de sus barrios porque hay un transporte público que está funcionando, bueno, entonces la gente va a circular también en horarios más nocturnos y no van a quedar los barrios como desiertos, donde la gente está trincherada en su casa porque no puede salir y porque puede ser presa de cualquier situación. Entonces, cuando uno genera ámbitos en los barrios, plazas, lugares donde acercarse, donde hacer deporte, donde, bueno, efectivamente vos tenés otra vida barrial y otra vida de la circulación donde cualquier elemento ajeno o que quiera alterar eso, bueno, rápidamente va a ser repelido por los propios vecinos. Eso no es lo que hoy ocurre. Entonces, es un tema, por supuesto, de mucho debate, pero con este ángulo. Hacía referencia, antes de despedirla, que sigue siendo docente, bueno, profesora de historia, ¿no? Sí. En distintas escuelas en La Matanza. Allí donde la pobreza, la marginalidad está lamentablemente instalada a flor de piel. Donde pibes seguramente van a la escuela, esto lo que digo se ha repetido muchísimas veces, ¿no? A comer, más que a estudiar. Sí, en la secundaria digamos claro que no hay comedor en la enorme mayoría, así que a comer a la escuela secundaria difícil, Sí. lo cual es un problema porque necesitarían Claro, en muchos claro. casos, ¿no? Salvo en las que tienen jornada extendida, pero más que alguna merienda muy puntual, un alfajor, un turrón, difícilmente encuentro los chicos, lo cual es un problema, porque hoy necesitaríamos que en las escuelas secundarias también se contemple plenamente el servicio alimentario Por escolar, supuesto. ¿no? Sí, pero, sí. pero bueno, creo que tenemos un desafío enorme en la escuela secundaria. Romina, elección entonces el próximo 11 de mayo, ¿sí? 11 de mayo, bueno. vamos con la multicolor en La Matanza, en la provincia, y en 35 distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Se así le puede que ganar con a todo. Baradel? Bueno, vos viste que es una pelea contra el aparato. Tenemos ganas y tenemos todo el entusiasmo. No hay diálogo entre usted y Baradel. No, es que no tenemos una actividad cotidiana. No, pero común. bueno, diálogo civilizado, por llamar de alguna forma, Bueno, más sí. allá de esa rivalidad. Si tuviéramos que, cuando tenemos que compartir algún ámbito, bueno, uno intercambia formalmente, no es que hay Bien. debates políticos, no personales. Claro. Pero bueno, tenemos ganas. El problema es como todo. En las elecciones sindicales importa mucho el padrón y llamativamente hemos pedido la copia del padrón y una vez más... Está flojo de papeles. No nos lo quieren dar. Entonces, Bueno. cuando no te dan el padrón, uno empieza a dudar
La seguimos en otro momento. Gracias por venir. Gracias a ustedes. La presencia de la diputada nacional Romina del Pla, dirigente de la izquierda, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Además, la mujer que le disputa el liderazgo a Baradel en la provincia de Buenos Aires para ser la titular a partir del mes de mayo, elección mediante, al frente del sindicato SUTEBA, ¿sí? El principal en la educación en la provincia de Buenos Aires. Pausa y enseguida retomamos.